Comencemos con Colombia. Colombia bajo fuego. ¿Y por qué Colombia bajo fuego? Bueno, el atentado que sufrió el senador Miguel Uribe Turbay, este atentado simplemente abre la puerta y revive los fantasmas de esa Colombia de los años 80, esa Colombia plagada por el terrorismo, por el miedo, valga la redundancia, la violencia y el terror. Duros momentos está viviendo el hermano país. Y esto nos tiene que ocupar y preocupar. ¿Por qué? Porque lo que ocurre en Colombia afecta a Venezuela y lo que ocurre en Venezuela afecta a Colombia. Vamos a empezar con este post. El escalofriante momento en el que el candidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay recibe un balazo durante un acto político en Bogotá. Bueno, esto fue el 7 de junio. Él se encontraba en un evento político, ¿ok? Y allí recibe el atentado. ¿Quién hace el atentado? Bueno, se habla de un niño, un menor de edad de más de 15 años, que dice que, bueno, que fue un atentado, un asesinato. Todavía está vivo, pero a él le encargaron asesinarlo. A ese niño de 15 años le encargaron asesinar al senador Miguel Uribe. Y de 15 años, él dice que además lo hizo porque él necesitaba el dinero para su familia. Estas son de las poquitas cosas que empiezan a salir, porque la verdad todavía el hecho está muy reciente y todavía las autoridades colombianas están en pleno proceso de investigación. Lo que se sabe es más o menos lo que ha dejado colar incluso el presidente Petro, quien ya ha solicitado ayuda al FBI a Estados Unidos, porque él dice que el arma con la que se le disparó al senador Uribe provenía de Estados Unidos. Entonces tú dices, bueno, yo la verdad, Petro, yo nunca buscaría a mis enemigos para que se metan en el paquete, porque aquí ya vamos a develar un poco qué es lo que hay detrás de esto. Y si las historias son ciertas, las investigaciones son ciertas, más todo lo que yo me he encargado de leer y de preguntar a mis fuentes, más también una denuncia que hacía el miércoles en su programa el señor Diosdado Cabello, que hablaba algo así de que hay una conspiración geopolítica donde incluso Marco Rubio tiene algo que ver con todo esto. Entonces, bueno, irle a pedir ayuda a Estados Unidos y sobre todo al FBI, que es la única policía. Fíjense, ustedes se recuerdan cuando el caso, que aquí lo hemos hablado en estos programas, en los capítulos anteriores del Tren de Aragua, que las oficinas de inteligencia de Estados Unidos, que más o menos son entre 17 y 18, todas estaban de acuerdo con que el Tren de Aragua no era una organización terrorista tipo Al-Qaeda y que no recibían órdenes del gobierno venezolano. Bueno, de todas esas agencias, la única que estuvo en contra de ese informe fue el FBI. Ya por ahí usted puede sacar sus conclusiones. Entonces, bueno, Petro viene y le pide ayuda al FBI. Vamos a ver, yo le deseo suerte, ¿no? Además, bueno, todavía está en un estado reservado. Hasta hoy viernes todavía el senador Miguel Uribe está en un estado de salud reservado. ¿Ok? Ojalá le pedimos a Dios que salga vivo de esto, pero lo más importante es el contexto. El contexto se da, primero todos saben que el año que viene Colombia tiene que ir a elección presidencial. La polarización en Colombia, desde el día número 1 que asumió la presidencia Gustavo Petro, bueno, la polarización ha estado servida en la mesa. Y ha creado, pues, algo no muy lejos a lo que estamos viviendo en Venezuela. Se divide el país, ya ni siquiera entre, digamos, opositores y gobierno. Se divide el país entre los terroristas, los violentos, los que quieren a toda costa salir de Petro, sacar a Petro del poder, y los que quieren la vía del diálogo, del entendimiento. Sabemos, porque aquí lo estamos viviendo en Venezuela, que cuando quieren sacar a alguien del poder, por la vía que sea, son capaces de inventar cualquier cosa, incluyendo un autoatentado, es decir, atentar contra su propia gente, porque esto en Venezuela lo hemos vivido. ¿Ustedes recuerdan cuando Leopoldo López se lo llevaron, por cierto, se lo lleva el señor Cabello, y se lo llevan a prisión? Bueno, era para resguardarlo, porque le presentaron las evidencias además al propio Leopoldo y a la familia de Leopoldo de que había un plan de la propia oposición para asesinar a Leopoldo López. Entonces, esto no es nuevo en estos juegos políticos. Muchas denuncias también se han hecho a lo largo de todo este tiempo en Venezuela sobre posibilidades de que querían atentar contra Juan Guaidó dentro de la misma oposición. Han habido planes para atentar
contra María Corina Machado y después entonces ponerle la culpa al gobierno. O sea, esta práctica de los autoatentados no es algo nuevo en política, lamentablemente, y mucho menos en Colombia. Es decir, nosotros hay serios indicios para creer que el atentado que se le hizo a Miguel Uribe Turbay viene de las propias filas del Centro Democrático. El señor Cabello, incluso en su programa, también decía que posiblemente había sido, pues, Álvaro Uribe. ¿Y por qué no? Si uno sabe que este señor no es el santo niño de Atocha y sabemos cuál es el prontuario que gira alrededor del señor Uribe. Ahora bien, Colombia avanza sobre un mar de violencia hacia el 2026. Pero previo a esto, ¿qué tenemos hoy en el tapete? Bueno, una cantidad de reformas que está pidiendo Petro, que está tratando de llevar adelante Petro, y eso también ha levantado la polarización. Eso también ha hecho de que la oposición colombiana se, de alguna forma, radicalice y entonces quiera de cualquier manera, primero que nada, echar para atrás esas reformas que está tratando de impulsar Gustavo Petro, que es posible que el próximo programa podemos hacer un programa más extenso solo para dedicarle tiempo a cuáles son esas reformas. Pero esto me recuerda mucho también al escenario de 1999, cuando Chávez planteó la constituyente, me recuerda el escenario después cuando vinieron las leyes habilitantes de Hugo Chávez, y me recuerda cada episodio de la historia política contemporánea de Venezuela, que cuando el gobierno quiere impulsar cambios que son radicales y que por supuesto afectan los intereses de la élite, bueno, pasa todo esto, se ve todo lo que estamos viendo hoy. Volver a la Colombia de 1980 y de 1990, esa violencia descarnada, carros bomba, sobres bomba, bueno, todo lo que tiene que ver con la desestabilización y el terrorismo, yo no creo que esa sea la salida y la forma en la que se va a resolver o se va a recuperar el país. En el caso de Colombia, ¿cómo se recupera la convivencia? Caminando sobre los muertos, caminando sobre la sangre. Incluso fíjense, vamos a ver este post de la policía de Colombia, porque posterior a el atentado que se le hace al senador Miguel Uribe Turbay, entonces comenzaron los atentados. 24 acciones terroristas se registraron solamente en el Cauca y Valle del Cauca el 10 de junio. Es decir, 3 días después del atentado a Miguel Uribe, se desata una ola terrorista en Colombia. Fíjense algo. Estamos hablando 10 de junio, al menos 24 atentados se contabilizaron en las ciudades del Valle del Cauca, o sea, Cali y barrios. Estamos hablando de barrios. Barrio Meléndez, barrio Manuela Beltrán, barrio, que es lo que les digo siempre. ¿Quién pone los muertos? ¿Quién pone la sangre? ¿Quién es el que se sacrifica? La gente, nuestra gente. Entonces, fíjense, cuando ven aquí Yamundí Vía, Palmira, Buenaventura, todo esto en el Valle del Cauca, 10 atentados en el Cauca, uno en Antioquia, en general, más de 7 muertos, 5 civiles, 2 policías, 28 heridos, en un total de 24 atentados el 10 de junio. Ustedes dicen, ¿cuáles fueron las modalidades? Evaluemos cuáles fueron las modalidades de estos atentados. Mira, 4 carros bombas, 3 motos bombas, 10 artefactos explosivos que fueron lanzados, 2 artefactos que no detonaron, 4 ataques con armas de fuego, el uso de dron y francotiradores. Díganme ustedes si eso no es terrorismo. Díganme ustedes si eso no es terror. Y esto a mí me llega mucho a la fibra del corazón, porque el año pasado, posterior a las elecciones del 28 de julio, cuando se desató toda esa violencia, que ya sabemos en qué terminó, cuando dieron rienda suelta la opoterror de Venezuela, que es la oposición terrorista. Ellos no son extremistas, ellos son terroristas, porque querer buscar un cambio político por la sangre,
por la vía del terror, eso es terrorismo. Entonces, la oposición terrorista de Venezuela, que lidera la autojuramentada líder de la oposición, María Corina Machado, ha querido también cruzar estos caminos. Y el año pasado, cuando le dieron rienda suelta al terrorismo, sacando inocentes a la calle a protestar, muchos manipulados, muchos pagados para que fueran a destrozar, a destruir estatuas, módulos policiales, comercios, las vías públicas, trancarlas, bueno, todo el desastre que ellos hicieron. Y yo saqué este video, que vamos a recordarlo. Porque ustedes no saben lo que es venir caminando por una plaza y que te vuelen en 1000 pedazos porque estalló un carro bomba. Esa vaina no la hemos vivido en este país y ustedes nos quieren llevar a eso. ¿Por qué yo digo que eso que ustedes vieron allí, bueno, ahí había una mezcla de la denuncia que yo hacía en aquel momento, que decía, eso es lo que ustedes nos quieren llevar? Aquí en Venezuela no sabemos lo que es caminar y que estalle un carro bomba. Nosotros no sabemos lo que es ir caminando y pasa una motobomba, o que pongan una bomba en el metro, o que, bueno, bueno, lo vivimos. ¿Se recuerdan el francotirador? Bueno, él no era francotirador, una persona incluso con problemas mentales, pero ¿se acuerdan del caso de, yo no me acuerdo el nombre, pero sé que el apellido era Gubella, que abrió fuego pues en Plaza Altamira? Eso era en el momento previo al golpe de Estado, que estaban preparando contra el presidente Hugo Chávez, y en Plaza Altamira pues llegó y abrió fuego y disparó contra una cantidad de personas. Exceptuando esos momentos, eso no es algo típico que ocurre en Venezuela, gracias a Dios. En Venezuela, gracias a Dios, no llega un niño o un muchacho, un joven con problemas mentales y agarra un arma de fuego y le dispara a todos sus compañeros, como ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos. En Venezuela, gracias a Dios, nosotros no estamos acostumbrados ni estamos prestos para vivir ese tipo de violencia. Pero eso es lo que quiere la oposición venezolana, porque todas las denuncias que ha venido haciendo el gobierno en los últimos meses, ¿qué son? Decomiso de C4, decomiso de armamento, decomiso de artefactos explosivos, ingreso de mercenarios. Esa violencia, esas lamentables imágenes que entonces después completan mi video actual y lo llevan a la realidad actual, donde vemos pues el cuerpo de una persona que yace en la carretera después de la explosión de una motobomba. Eso es lo que ahora quiere importar, lo que quiere traer María Corina Machado a Venezuela. ¿Para qué? Para generar un estado de conmoción, para generar una crisis civil, una guerra civil, un estallido social que detonen la salida de Nicolás Maduro, porque esa es la vía más fácil. Como ellos no han podido ni por la vía institucional, ni por la vía del voto, ni por la vía de la fuerza política, han podido lograr el cambio político en Venezuela que ellos han planteado, entonces ellos quieren traernos el terror. Ojo y cuidado con lo que se está viviendo en Colombia. Ojo y cuidado, porque eso no lo podemos permitir. Y eso es lo que combatimos. Por eso siempre en cada capítulo le digo, yo no soy enemiga de ninguna persona en particular de la oposición venezolana. Yo soy enemiga de esto. Yo soy enemiga de que quieran convertir este país en un campo, en una guerra campal, en una batalla, como lo que estamos viendo en Colombia y como lo que vivió Colombia en los 80 y en los 90. Ahora fíjense, disimulan, ¿no? Disimulan, porque inmediatamente, bueno, a la del atentado salió tanto Álvaro Uribe como Vicky Dávila, que también son de la oposición colombiana. Álvaro Uribe es del mismo partido del senador Miguel Uribe Turbay. No son familia, hay personas que creen que Miguel Uribe es familia de Uribe, no son familia. Y Vicky Dávila, que se va a lanzar como independiente, pero que también está allí. Vamos a ver los posts tanto de Uribe como de Vicky Dávila. El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, denuncia que Inteligencia Internacional le ha informado sobre la supuesta preparación de un nuevo atentado en su contra. Y después sale Vicky Dávila también y dice, quiero informar que en las últimas horas tuve comunicación con un militar activo de inteligencia. Me advirtió que alias Mordisco ordenó el atentado al precandidato Miguel Uribe y que se trata de un plan terrorista
que incluye atacarnos a María Fernanda Cabal y a mí. La misión estaría ejecutándola alias Pelo o alias El Grande de la disidencia de la FARC. Salen inmediatamente, por supuesto, en política, y yo se lo recomiendo siempre a mis clientes. Mira, pica adelante. Lo mejor que hay en cualquier situación es pique adelante. Y salen inmediatamente ellos, pues, a decir que a ellos también los están amenazando, que también van contra ellos. Bueno, ahí en ese caso de estos tres yo digo ver para creer. María Fernanda Cabal es del Partido Centro Democrático, de donde Uribe es y de donde es el senador que está en este momento en una situación crítica, Miguel Uribe. Y si Miguel Uribe no puede seguir en la contienda, bueno, ellos tienen que decidir a quién pone. Una de las personas que se están postulando es la señora Cabal, precisamente. Y entonces, bueno, ahora todos están amenazados. Veamos este post de Diosdado Cabello. Diosdado Cabello no descartó que detrás del atentado contra el candidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay esté Álvaro Uribe Vélez para intentar perjudicar al gobierno de Gustavo Petro. Esto que dice Diosdado aquí, yo creo, si bien no directamente Álvaro Uribe, eso está allí. Eso está allí entre ellos mismos, porque eso es parte de sus prácticas. Y claro, como Colombia ha vivido durante muchísimos años envuelta en esa nube de violencia, bueno, por los paramilitares, por la guerrilla, ahora por la disidencia, entonces es muy fácil ponerle la culpa a cualquiera. Bueno, es muy fácil decir, no es la disidencia de la FARC. Y miren que yo no estoy aquí defendiendo a nadie. Si mañana se comprueba que es la disidencia de la FARC, bueno, todo el peso de la ley. Pero yo estoy convencida de que esto del atentado y además la ola de terror y de violencia que se vivió posterior al atentado a Miguel Uribe es parte de un plan para desestabilizar Colombia, para dar un golpe de Estado en Colombia, para salir del gobierno de Gustavo Petro y, ¿por qué no?, después también ejecutar sus planes hacia Venezuela. Fíjense algo. Si algo ayudó a Juan Guaidó en 2019, el plan que ellos tenían era que estaba Iván Duque como presidente en Colombia. Colombia es un territorio necesario para los planes terroristas de la opoterror venezolana. ¿Por qué? Porque, bueno, si en Colombia estuviese gobernando un presidente que fuese amigo de ellos, para ellos la operación sería mucho más fácil. Ustedes se recuerdan cuando querían ingresar el supuesto camión de ayuda humanitaria, que al final se comprobó que no traía nada de ayuda humanitaria. Eso era porque había una colaboración con Colombia. Usted se recuerda cuando Julio Borges montó la Cancillería del Interinato de Colombia. Bueno, porque eran amigos de Duque. Entonces, la opoterror venezolana necesita urgente que exista un gobierno aliado a ellos en Colombia. Y por eso la opoterror también está ayudando a la salida de Gustavo Petro. ¿Y quiénes son los amigos de la opoterror en Colombia? Olvídese de lo que dice el señor Cabello, olvídese de lo que pueda decir yo. Saque usted sus conclusiones, vaya y haga una investigación y usted se va a dar cuenta que los amigos de la opoterror venezolana son Álvaro Uribe e Iván Duque. 1 más 1 es 2. Entonces están todos confabulados, están todos trabajando para darle un golpe de Estado a Gustavo Petro y entonces allí ganan todo. Gana la extrema derecha colombiana, gana Álvaro Uribe, que, bueno, quiere recuperar el poder. Es un señor que no sabe vivir sino con el poder de forma directa o indirecta, porque sabemos pues que él ya no se postula, pero coloca sus candidatos allí a correr. Y gana la opoterror venezolana porque están buscando con urgencia que Colombia vuelva a ser un territorio aliado para ellos, porque además todos los que están asilados en Estados Unidos no les gusta irse ya a España, no les gusta irse a Europa. Entonces para ellos sería genial tener un gobierno aliado en Colombia y devolverse para Colombia y conspirar desde Colombia contra la paz de Venezuela. Estos no son inventos. Esto no es algo que estamos inventando. Eso está allí, es el registro histórico, porque Juan Guaidó, y de eso también hay sobradas pruebas, le negoció a Iván Duque la Guajira venezolana a cambio de que ayudaran
a Guaidó y a Leopoldo y a toda esta gente a tumbar a Nicolás Maduro. Les prometieron revisar los linderos fronterizos entre Venezuela y Colombia a cambio de ayudarlos a llegar al poder. Entonces es una oposición bastante sinvergüenza, una oposición que en vez de estar ayudando a los migrantes, ayudando a los venezolanos, ayudando a de verdad buscar soluciones para el país, es una oposición que vive conspirando para sus propios intereses, porque ahí están millonarios. Eso justifica la presencia de Lester Toledo en Colombia, porque Lester Toledo sigue siendo un operador de la opoterror, un tipo que lo denunciaron por el tema del Cucutazo, un tipo que lo han relacionado al narcotráfico, un tipo que lo han relacionado con un montón de delitos. En serio, ¿qué hace en Colombia? ¿Asesorando qué? Ese no está asesorando nada. Él está garantizando el vínculo en que donde cualquier candidato del Centro Democrático en Colombia que gane, le pueda entonces jugar con la opoterror aquí y se van a dar cuenta de que lo que estamos diciendo es la verdad. Ojalá esta gente no llegue al poder, porque el plan de ellos no es Colombia. El plan de ellos es Colombia, Venezuela y unirlo al otro loquito que tenemos allá en el Ecuador, que bueno, que ya está haciendo todos sus movimientos para también instalar bases, reformular las leyes, instalar bases estadounidenses en Ecuador. Entonces imagínense el plan. Imagínense ustedes en manos de quién va a quedar la región. En manos de quién va a quedar la comunidad andina, si le sumamos a la otra loquita también que tenemos allá en el Perú. Pero bueno, digamos que la región sigue convulsionada.